Boca es mía, seguimos con el vivo en la tele a partir de este momento nosotros. Liberté, égalité, fraternité. ¿No? Tres palabras: libertad, igualdad, fraternidad, que no están sonando demasiado, al menos todas juntas, en algunos países que no son caros, entre ellos Cuba, y es uno de los temas que está justamente dividiendo a los legisladores. No es el único tema, vamos a abordar eso más tarde, ya lo hicimos ayer, hoy vamos a profundizar un poco más. Algo que sale de la rendición de cuentas, que son estos millones de dólares, unos son, en total son 10, ¿no? Sí, ahí va, 10 millones de dólares, más de lo que se había anunciado para el fideicomiso de asentamientos. Bueno, el realojo de asentamientos debería financiarse justamente con fondos que salgan de colonización, debe hacerse mediante una nueva alternativa. Nos está acompañando para poder debatir sobre estos temas el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Un gustazo estar con ustedes para hablar de estos temas que siempre nos importan. Es un tema que nosotros conocemos y que en la discusión profunda capaz que da un poco de claridad. En primer lugar, estos fondos no son fondos de colonización. A ver. Son fondos provenientes de un impuesto que utilizó el presidente Mujica para limpiar sus culpas por haber sido el presidente que asistió a la mayor extranjerización de la tierra. El presidente Mujica instala este impuesto, que básicamente es un impuesto que lo pagan los vendedores de los campos a la hora de vender, es básicamente la diferencia de la renta entre el precio de compra, o cuando el vendedor del campo compra el campo y el que vende, sobre esa diferencia se paga un impuesto y se destinaba para la compra de tierras en colonización. Es un impuesto relativamente nuevo, es uno en la historia de colonización, te diría que es una de las situaciones más modernas que se dieron. El antecedente anterior fue la ley Larrañaga, que destinó todos los bienes del Estado, los inmuebles rurales del Estado, que pasen a manos del Instituto de Colonización. Por tanto, no es un impuesto de colonización, lo pagan los vendedores de los campos, es algo conocido básicamente por los estudios contables y las escribanas que lo tienen que calcular, y que ha llevado a una enorme cantidad de dinero que el Frente Amplio ha gastado en algunas formas bien y en muchas muy mal en los últimos años, adquiriendo campos, en muchas ocasiones campos sin sentidos, en otras ocasiones campos que nosotros hemos denunciado, que han tenido algún viso complicado, y en otras ocasiones campos absolutamente inservibles. A lo que nos estamos enfrentando es, en la nueva realidad de un país que tenemos que manejar recursos escasos, es, bueno, ¿qué priorizamos? Un Estado, el Instituto de Colonización quizás es el mayor latifundista del Uruguay, son casi 400.000 hectáreas de un organismo que lo que hace, a grosso modo, es administrar ese patrimonio, cobrar una renta y fomentar la erradicación en el campo. Nosotros creemos, Victoria, que, y para nosotros en lo personal, el acceso a la tierra, la ruralidad, la erradicación en el campo, vivir de lo que se produce, no es una prioridad, es una absoluta prioridad para nosotros en este paso que vamos a estar en el gobierno. Tenemos otros mecanismos quizás un poquito más eficientes que ese paradigma de el Estado comprando campos para adjudicarle a pocas personas, probablemente áreas que hoy no tienen un punto de equilibrio para poder vivir, y por otro lado, centenares de miles de compatriotas viviendo en asentamientos cuando pueden tener recursos estatales para poder salir adelante. En lo personal hemos estado... Perdón, pero ¿en los hechos hay recursos estatales para salir adelante? Pensando en estas poblaciones. Lo que pasa viendo... es que si la arquitectura del fideicomiso con estos 30 millones de dólares quizás genere fondos cercanos a los 100 millones de dólares para poder ir atendiendo las situaciones de asentamiento. ¿Por qué, Victoria? Porque en colonización hay mucha cosa para hacer, previamente. Nosotros hemos reclamado auditorías de compra, no solo en los valores de los campos, que en algunos casos hemos denunciado con campos con sobreprecios, sino también en el sentido común, en la lógica de comprar un campo
en la cuenca del Basalto, un establecimiento de 700 hectáreas que si uno lo tiene que dividir, el punto de equilibrio para una familia poder vivir de un campo ganadero más o menos debería ser de 350 a 400 hectáreas. ¿Tiene sentido que el Estado gaste en 700 hectáreas en el Basalto? Usted hizo referencia, perdone que lo interrumpa, a situaciones, claro, de esta naturaleza, ¿no? Pero, en definitiva, ¿hicieron denuncias sobre estos temas? Sí, sí, sí. En lo personal, nosotros... No públicas, digo, se hicieron los trámites que corresponden. No. En lo personal yo hice una denuncia pública que generó que una de estas compras que estaban con algún signo sospechoso se fuera para atrás. Era una compra de un campo en la colonia Tomás Berreta, en Río Negro, familia de un ex director del Frente Amplio, que si hay algo que en lo personal sé, porque es básicamente mi métier, es tasar un establecimiento rural, a nuestro entender estaba $2.000 o $3.000 por encima del valor del mercado. Fue un proceso del año 2018 que finalmente... Perdón, 2 o 3 por encima. ¿Cuánto 2 o 3.000 dólares. Sí, pero ¿cuánto era el valor de mercado? Y en aquel momento se estaba hablando de... El instituto lo estaba comprando en $6.700. Ah, está. Yo para ver si movían la aguja o no. No, había $1 millón claro, de diferencia entre lo que valía el campo y lo que el instituto lo estaba comprando. $1 millón, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, el directorio del instituto me da la razón y desisten de esa compra. Hay otra compra paradigmática en Cerrillos, en Canelones. Esos son campos que están pegados a Río Santa Lucía, un campo 80% inundable. Si hoy vamos a ese campo, está bajo agua. Sobre el río más regulado que tiene la República, que es el río Santa Lucía, las cuencas lecheras, todo lo que tiene que ver con el agua potable. Colonización compró ese campo, yo todavía no entiendo para qué. Usted está denunciando irregularidades, está denunciando... mala gestión. Pero una cosa es mala gestión y otra cosa es dar a entender que se estuvo beneficiando gente con esto, ¿no? No, a ver... Que de alguna manera se estuvo haciendo clientelismo con recursos públicos. Yo lo que creo es que el que maneja los recursos públicos tiene que tener más que probidad a la hora de hacer inversiones. Cuando estamos hablando de millones de dólares, Victoria, estamos hablando de millones de dólares. Por eso es que yo insisto en esa auditoría. No porque esté sospechando que alguien se llevó plata indebida, sino porque es mucha plata comprada en forma no eficiente. Bien. No eficiente. Y el instituto ¿por qué no se ha hecho esa auditoría todavía? Yo todavía estoy esperando. Yo tengo una enorme frustración. ¿De quién depende? Y depende del directorio de colonización. Yo he hablado con quien he tenido que hablar. Y necesitamos que colonización audite las compras realizadas con ese mundo de plata que generó ese impuesto generado por Mujica para limpiar sus pecados por la extranjerización de la tierra. ¿Me permite un paréntesis, senador? Bien, porque eso de la expiación de pecados del expresidente Mujica es un tema que me parece que es interesante poner a debatir. Pero me gustaría que el primero que haga referencia a esta situación es alguien que sabe de campo. Marguerite. O por lo menos dice que sabe. Dice no sé. Trabaja de eso, que no quiere decir que sepa. No, yo en principio creo que lo de colonización en los últimos años fue de una enorme desprolijidad. A mí me constan algunas de los relatos que hace Da Silva porque estuvieron en el... Pero además Da Silva conoce más del tema que cualquiera porque es titular de una empresa que se llama Da Silva Inmuebles Rurales. Se dedica a los negocios de inmuebles en el campo. O sea que sí sabrá de compra y ventas en el rubro. Colonización como otras cosas de los gobiernos del Frente Amplio y especialmente el hace hincapié en el gobierno de José Mujica, ha sido utilizado como fue utilizado el Fondes en su manera para socializar medios de producción, para buscar la socialización de medios de producción, un modelo alternativo. Sí, Alfredo se ríe, pero realmente es así. Es el mayor terrateniente del Uruguay, el Estado, ¿no? Con 600.000 hectáreas compradas, 300.000 propias y 300.000 más administradas. Pero Da Silva acusa la extranjerización de la tierra. Sí, además. Yo no acuso de la... No, es un dato de la realidad. Planteaba y también es cierto, es el proceso donde más extranjerización de la tierra se ha producido en la historia del Uruguay.
el periodo en el que más tierra en manos de extranjeros, también es cierto, pero el más grande es colonización. El que tiene más cantidad de tierras es colonización. Y después está todo el resto de la política de adjudicaciones y todo eso que sería, no solo deberían auditar las compras y ventas las compras de inmuebles, sino que deberían auditar todo el resto del funcionamiento de colonización. Es una de las auditorías que también me gustaría ver, me gustaría conocer, y no sé por qué demora tanto en concretarse, porque realmente yo no sé si... a priori nadie puede acusar a nadie de dolo, ¿no? Pero que hay desprolijidades enormes en colonización durante el periodo, pero no me cabe la más absoluta y mínima duda. Bien, ¿alguien más? Ale. Bueno, quisiera aprovechar, es interesante lo del pasado, pero bueno, primero que yo quiero decir que de acuerdo a la información que tengo, el Instituto Nacional de Colonización es una extraordinaria herramienta que tiene el Uruguay, ¿verdad? Y seguramente... En algunos casos sí, en otros No, han condenado colonos a fundirse antes de que le entreguen el campo. Es probable, y en todo caso puede ser parte de una mala aplicación de la herramienta, pero que no necesariamente habla de la herramienta. Claro. Volviendo a lo que nos trae acá, que tiene que ver con las decisiones del gobierno a propósito de la rendición de cuentas y estos fondos que intentan erradicar los asentamientos. Tres preguntas, Sebastián, en una a propósito desde la perspectiva estrictamente política. Si generar eso, que por supuesto erradicar asentamientos sería una cosa formidable, nosotros que tenemos la misma edad, bueno, vos sos del interior, pero yo que soy gurí en el campo español, ahora lleno de viviendas, estaban allí los cantegriles, y es una realidad que curiosamente ha pasado la dictadura, han pasado gobiernos de todos los colores, y no hemos logrado solucionarlo, sino que incluso da la sensación de empeorar, ¿verdad? Desde muchas perspectivas, esa es una asignatura pendiente que la República tiene para con sus pobladores, ¿no? Y en ese sentido, si de alguna manera no puede generar la idea de falsa contradicción entre, para solucionar un problema, afectar los fondos para colonización, porque leyendo, cito como fuente del Observador, esto implica, las autoridades de colonización han dicho que esto implica necesariamente revisar las políticas del instituto, y la Mesa Nacional de Colonos, cito Diario El País, han dicho que esto desangra la institución y esto le ha provocado amargura y decepción. ¿En qué medida eso también no es un asunto que hay que tener en cuenta? Yo creo que por eso definí el origen de los fondos, ¿sí? Es un impuesto relativamente nuevo, que tiene 10 años y que no hace a la esencia del Instituto de Colonización, en primer lugar. En segundo lugar, los asentamientos, que todos acá podemos coincidir que es una obligación moral del Uruguay atenderlo, ¿no? El país pasó 15 años de bonanza, y pasó la bonanza y proliferaron los asentamientos. Esa es otra realidad objetiva. Pero yendo a el acceso a la tierra, a la ruralidad, cómo la gente pueda acceder a un pedacito de campo para poder vivir, lo que hay que cambiar es el paradigma. Y ahí es donde nosotros hemos hecho alguna propuesta. Vamos a poner un ejemplo, Victoria. Asumiendo de que colonización va a perder lo recaudado por este impuesto, Sí. ¿sí? A colonización le va a quedar 5 millones de dólares por año para comprar campos. ¿Estamos de acuerdo? Recauda 15 millones de dólares, cobra por rentas, gasta más o menos 10, le quedan 5. Si esos 5 millones de dólares el directorio de colonización lo usa para comprar otro campo, estaría comprando más o menos 1.500 hectáreas con IAT 100, ganadera, un campo normalote, ni muy, ni tan. Un campo de cristalino en Florida, un campo de basalto overo en Tacuarembó. ¿Cómo son los Y bueno, más o menos por el márgenes valor de la CONIAT? tierra. ¿De cuánto va? $3.500 la hectárea, 5 millones de dólares serían 1.300, 1.400 hectáreas. Recibe el directorio el campo nuevo. ¿Qué hace? Lo tiene que adjudicar. La lógica del sentido común indica que tiene que darle por lo menos a la familia 200 hectáreas, pues si no la gente no vive. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces beneficiaríamos a 7 familias. 1.400, 1.500 hectáreas, dividido a 200 hectáreas, son 7 familias. Lo que nosotros proponemos, Victoria, a sabiendas, y en mi despacho, en mi teléfono, en mi WhatsApp, el tema de la ruralidad es
permanente, contactos con estudiantes de escuelas agrarias, de la UTEC, gurises que estudian veterinaria, que agronomía, es generar un fondo distinto para el acceso a la tierra. Esos 5 millones de dólares, si tú usas esos 5 millones de dólares para darle un subsidio para arrendar un campo, se beneficia mucho más que 7 familias. tendríamos 1.250 beneficiarios. Claro. 1.250 beneficiarios. Y romperíamos el paradigma de colonización como la única forma de acceder a la tierra. Entonces, le daríamos un bono a las personas que reúnan las condiciones de colono, porque esto no es para nenes bien, sino para personas que reúnan las condiciones de colono, y con 4.000 dólares por año se podría hacer. El beneficiario encuentra un campo, me encuentro con Alfredo tiene un campo, yo se lo arriendo, y el subsidio estatal sería de 4.000 dólares, generando que la diversidad del campo. Habrá gente que haga, arriende 40 hectáreas en Colonia para hacer un semillero de alfalfa, de trébol blanco, otros que se pueden unir 2 beneficiarios para hacer un rotativo intensivo y hacer cordero pesado. Habrán hijos de colonos, ¿sí? Que muchos de ellos tienen una necesidad imperiosa de acceder a campos y pueden arrendar un campo cerca de donde viven los padres para complementar la actividad. Y estaríamos dando respuesta a esa demanda enorme que hay por la tierra, que por supuesto que en momentos de altos valores como lo que estamos viviendo hoy y en momentos en donde la forestación también se mete adentro de esa puja, genera ciertas distorsiones, ¿sí? Yo he recorrido varias colonias. Hay algunas colonias, te voy a poner un ejemplo, las colonias menonitas, San Javier en Colonia Delta. Un ejemplo es otro país, ¿sí? Es otro país. Son colonias de inmigrantes alemanes generadas hace añares, muchas de ellas propiedad del Instituto de Colonización, donde la verdad es que ahí se respira progreso, ¿sí? Y hay otras colonias en donde el pobre colono está esclavo del gerente regional de turno, a quien ve llegar en una camioneta 4x4, chapa oficial, que le viene a dar recomendaciones de atrás de un escritorio de actividades que después no son rentables. Bien, entonces, pero eso es un tema de la... a la gente de campo la libertad de elegir qué es lo que quiere producir. No, pero y a que ver, viva del campo. Eso que usted plantea, y tenemos que hacer una pausa, le pido la respuesta a la vuelta, si le parece. Eso que usted plantea, esas realidades tan diferentes, ¿no? ¿Responden a cómo está elaborada la herramienta en sí misma, la estrategia, la política, o a que se ha justamente o al desajuste o desatino en la elección del beneficiario? Pausa y ya venimos. Será mejor que aprendas a